10. O la ovni del Valle del Hudson. Entre 1982 y 1986, alrededor de 5.000 testigos presenciales informaron haber visto ovnis en forma de V con luces multicolores volando cerca del Valle del Hudson, a solo una hora al norte de la ciudad de Nueva York. El primer avistamiento fue realizado en la víspera de Año Nuevo de 1982 por un oficial de policía retirado en Kent, Nueva York. El exoficial inicialmente pensó que estaba observando un avión. Cuando la nave pasó sobre su casa, se dio cuenta de que se movía demasiado lenta y silenciosamente para ser un avión. Aunque la mayoría de los testigos oculares describieron un ovni en forma de V que se movía lentamente, otros informes dijeron que el objeto parecía circular y capaz de moverse a velocidades fantásticas o desaparecer por completo. Durante un avistamiento, el ovni flotó a unos 30 pies sobre la planta nuclear de Indian Point. El supervisor de seguridad estaba considerando derribar la nave antes de que desapareciera de la vista. A pesar de los informes de testigos presenciales y la evidencia fotográfica, el fenómeno nunca fue explicado adecuadamente. 9. Incidente ovni en Shag Harbor. El Oviana de Shag Harbor es el equivalente canadiense del ovni de Roswell en los Estados Unidos. El 4 de octubre de 1967, un objeto desconocido se estrelló en el agua cerca del pequeño pueblo pesquero de Shag Harbor, Nueva Escocia. Al menos 11 personas observaron el objeto mientras se dirigía hacia el puerto. Varios testigos oyeron un silbido y un fuerte estallido cuando se estrelló en el agua. Poco después, Lori Weekens y 4 de sus amigos se pusieron en contacto con la Real Policía Montada de Canadá después de ver un gran objeto flotando en el Océano Atlántico a unos 1.000 pies de la costa. La RCMP, la Marina Real Canadiense y la Real Fuerza Aérea Canadiense se vieron envueltas en un fallido esfuerzo de recuperación. La investigación reveló que se contabilizaron todas las aeronaves comerciales, privadas y militares a lo largo de la costa este. La Armada peinó el fondo marino del Golfo de Maine, pero no encontró rastro del objeto. 8. OVNI de Westall. Alrededor de las 11 de la mañana del 6 de abril de 1966, un objeto volador inexplicable voló alrededor de la escuela secundaria Westall en Melbourne, Australia. Más de 200 estudiantes y varios profesores observaron el ovni mientras descendía a un campo cercano. Testigos presenciales observaron la nave flotando alrededor de la escuela durante aproximadamente 20 minutos. El objeto fue descrito como un objeto gris con forma de platillo que tenía aproximadamente el doble del tamaño de un automóvil familiar. En ese momento no había aviones comerciales, privados ni de la Real Fuerza Aérea Australiana en la zona. Se sugirió que un globo meteorológico podría haber sido responsable de la confusión, pero los testigos presenciales rápidamente descartaron la explicación. Los escépticos australianos sugirieron que el objeto era una nave militar experimental similar a los drogues de nylon que eran remolcados por aviones de la RAAF en ese momento, pero la Fuerza Aérea informó que no estaban en el espacio aéreo en el momento del incidente. 7. Anchorage, Alaska. El 18 de noviembre de 1986, un avión de carga japonés Boeing 747 fue seguido durante casi una hora por un objeto volador no identificado. La tripulación fue testigo de 2 objetos mientras volaba sobre el este de Alaska. A medida que los objetos se acercaban al avión, la cabina se iluminó y se llenó de un calor extraño. Mientras estos 2 objetos se alejaban volando, una nave mucho más grande, con forma de disco, emergió de la oscuridad y comenzó a seguir al 747. El capitán Terauchi se puso en contacto con el control de tráfico aéreo de Anchorage y solicitó un cambio de rumbo. El ovni siguió al avión a pesar de cualquiera de las maniobras del capitán. Todos los datos, incluido el radar terrestre que capturó la nave no identificada, fueron recopilados y presentados en una reunión con el FBI y la CIA. Después de revisar todo el material, los funcionarios del gobierno decidieron que esta era la primera grabación de radar de un ovni, sin embargo, insisten en que su reunión nunca tuvo lugar. 6. Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. El 7 de noviembre de 2006, una nave metálica con forma de platillo fue vista flotando sobre el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago. Según se informa, John Helkovich del Chicago Tribune dijo, el disco fue visible durante aproximadamente 2 minutos y fue visto por cerca de una docena de empleados de United Airlines, desde pilotos hasta supervisores al parecer,
el objeto se disparó hacia arriba y talló un agujero circular visible entre las nubes. La Administración Federal de Aviación afirmó inicialmente que no tenía ninguna información sobre el avistamiento. El Chicago Tribune presentó entonces una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información, que descubrió conversaciones grabadas sobre el ovni. La FAA sugirió que el avistamiento fue el resultado de un fenómeno meteorológico llamado nube perforada, pero las temperaturas de ese día hacen imposible esta explicación. Luego la FAA dijo que las luces del aeropuerto eran responsables del avistamiento, pero que las luces aún no se habían encendido. Nunca se llevó a cabo una investigación adecuada. 5. Avistamiento de ovnis en Alderney. El capitán Ray Boyer estaba realizando un vuelo de rutina de 45 minutos desde Southampton, Inglaterra, el 23 de abril de 2007, cuando él y sus pasajeros vieron dos ovnis mientras se acercaban a Alderney. El control de radar del aeropuerto de Jersey registró los dos grandes objetos amarillos con forma de cigarro durante más de 55 minutos. Otro piloto, que volaba un avión cerca de Sark, también confirmó la presencia y ubicación de estas misteriosas naves. BBC Radio Guernsey también informó que los visitantes de un hotel en Sark habían notado y preguntado sobre los dos objetos de color amarillo brillante en el cielo. Durante un discurso ante los Estados Unidos. Club Nacional de Prensa el 12 de noviembre de 2007, el capitán Bowyer dijo, la Autoridad de Aviación Civil británica supo dentro de los 20 minutos posteriores al avistamiento lo que se vio, como se describe en un registro de vuelo, y lo envió por fax directamente a la oficina correspondiente de la CAA a pesar de la franqueza del piloto sobre el incidente, la cooperación de los militares e innumerables informes de testigos presenciales de pasajeros y personas en tierra, el incidente sigue siendo un completo misterio. 4. La ola ovni belga. Según informes, entre noviembre de 1989 y abril de 1990, miles de personas presenciaron ovnis triangulares volando sobre varias partes de Bélgica. En múltiples ocasiones los funcionarios belgas incluso rastrearon estos objetos mediante radar. Durante la tarde del 30 de marzo de 1990, se estima que 13.500 personas observaron cómo los ovnis eran perseguidos por dos F-16. En el transcurso de una hora, los dos F-16 hicieron 9 intentos de interceptar los ovnis y pudieron realizar un bloqueo de radar con sus objetivos. Durante uno de los bloqueos del radar, el ovni aceleró de 150 millas por hora a más de 1.100 millas por hora mientras cambiaba de altitud de 9.000 pies a 5.000 pies en cuestión de segundos. Después de su retiro, el mayor general Wilfried de Brouwer escribió en un comunicado que la ola ovni belga fue excepcional y la Fuerza Aérea no pudo identificar la naturaleza, el origen y las intenciones de los fenómenos reportados. Los objetos belgas aún no han sido explicados. Incidente de Cash Landron. El 29 de diciembre de 1980, Barry Cash, Becky Landron y Colby Landron vieron 23 helicópteros no identificados rodeando un enorme objeto con forma de diamante que flotaba sobre los árboles. El objeto emitía un calor tan tremendo que era doloroso tocar el exterior del coche y una huella de mano quedó grabada en el interior de vinilo ablandado. Un oficial de policía de Dayton, el detective Lamar Walker, y su esposa también afirmaron haber visto helicópteros cerca de la misma zona. Después del incidente, el grupo sufrió vómitos, diarrea y terribles sensaciones de ardor. Betty Cass desarrolló ampollas dolorosas en la piel, perdió mechones de cabello y no podía caminar. Un radiólogo examinó al grupo y concluyó que todos sufrían daños secundarios causados por la radiación ionizante. Demandaron al gobierno de Estados Unidos por $20 millones, pero el caso fue desestimado en 1986. Algunas personas todavía creen que el gobierno encubrió su participación en el incidente. 2. Incidente del bosque de Rendlesham. El 26 de diciembre de 1980 se observó un ovni en el bosque Rendlesham de Inglaterra, cerca de la estación de la Real Fuerza Aérea en Woodbridge. Después de presenciar algunas luces inexplicables, varios miembros del personal de la Fuerza Aérea, incluido el teniente coronel Charles I. Holt, decidieron dirigirse al bosque para observar más de cerca. Esperaban encontrar un accidente aéreo. En cambio, según el memorando de Holt, vieron un objeto metálico brillante que se movía a una velocidad fenomenal a través del bosque.
Al día siguiente, los militares regresaron al lugar y encontraron impresiones de forma triangular en el suelo, ramas rotas en los árboles y lecturas de radiación 10 veces superiores al nivel de fondo normal. En 2010, el teniente retirado Holt firmó una declaración jurada ante notario que resumía el incidente y acusaba a Estados Unidos e Inglaterra de encubrimiento. Aunque algunos creen que fue un engaño o un satélite soviético caído, otros piensan que se trató de un avistamiento legítimo de un ovni. 1. Las luces del Fénix. Según se informa, un enorme ovni en forma de V pasó sobre Phoenix alrededor de las 8:15 de la noche del 13 de marzo de 1997. Se describió que el objeto tenía 5 luces esféricas y era lo suficientemente grande como para bloquear las estrellas mientras volaba sobre él. Personas de varios lugares de Arizona, incluido Phoenix, informaron haber visto el ovni en forma de V moviéndose silenciosamente por el cielo. Alrededor de las 10 de la noche de esa noche, Estados Unidos. La Fuerza Aérea lanzó bengalas de grado militar que caían lentamente al cielo. Los medios de comunicación capturaron un video del ejercicio militar creyendo que estaba relacionado con los avistamientos de ovnis. Algunas personas piensan que los militares llenaron deliberadamente el cielo con luces para desacreditar los avistamientos de ovnis realizados esa misma noche. Exgobernador de Arizona Fife Symington III dicho más tarde, puedo decir definitivamente que esta nave no se parecía a ningún objeto creado por el hombre que hubiera visto jamás. Y ciertamente no fueron llamaradas de gran altitud porque las llamaradas no vuelan en formación.